José Luis Campos, con la colaboración de José Rodríguez. No te olvides, desde el jueves pasamos lista. Que Dios reparta suerte. Bueno, pues cuando son las 8:41, rápidamente nos vamos a la Plaza de las Ventas, allí al tendido 7, donde son odiados, amados y deseados. Roberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues un placer poder estar hablando con vosotros y, como bien dices, aficionados del tendido 7, pero también añadiría de todo lo que has dicho de los calificativos, también pues sensibles, aunque mucha gente no lo diga, y también respetados. Ahí está. La verdad que es todo un espectáculo el 7, ¿eh, Roberto? Pues sí, porque, a ver, yo creo que todas las plazas tienen su idiosincrasia, y en Madrid, pues, toda la vida siempre ha habido un tendido, pues, que resaltase un poco más de los demás, ¿no? Yo creo que Madrid, el que ha leído un poco de la historia de la tauromaquia, siempre ha tenido un sector vociferante. De hecho, en Madrid, nosotros del tendido 7 somos, digamos, los terceros que ocupamos ese puesto, porque antes, como bien sabéis, fue la andana del 3, el tendido del 3, y luego la andana del 8, y luego el tendido 7. Pero bueno, el tendido 7, que llevamos ya muchos años ahí asentados, pues creo que también con nuestros aciertos y con nuestros errores, porque nuestra humildad es una de nuestras estandartes, pero creo que hemos mostrado en muchas ocasiones pues el rigor, la exigencia que tiene que tener la Plaza de Toros de Madrid, pero también la sensibilidad en momentos como el más reciente, por ejemplo, del otro día del domingo, cuando sacamos a saludar a Curro Díaz después de que hubiera sufrido la pérdida de su padre, ¿no? Sí, yo creo que ahí he tenido 7. Fuimos los primeros en aplaudir cuando rompió el pasillo, y creo que esas cosas también hay que valorarlas. Sí, pero que no os caséis con nadie, porque sí que es verdad que le aplaudís para que saliera a saludar, pero luego, oye, tienes que estar bien, y si no está bien se te dice. Por supuesto, y yo luego le critiqué, y no tengo ni mucha ni poca relación con él. He coincidido, por supuesto, en varias ocasiones con él, sí, con Curro Díaz, pero cuando ha estado bien, evidentemente creo que es un torero que por el concepto, el gusto, es torero de Madrid, pero que cuando está bien se le aplaude y cuando está mal se le silba, ¿no? Por eso yo, cuando a mí me han preguntado en otras entrevistas, que me han dicho, ¿sí?, ¿tú de qué torero eres? Digo, pues mira, yo tendré algún gusto como todos. A mí me gusta un torero de una manera, pero yo en líneas generales soy del que lo hace cuando lo hace. Si un torero veo que hace el torero de verdad ese día y está bien, le aplaudo, pero si al día siguiente lo hace mal, le silbo, le protesto y vamos, y le critico, evidentemente. Y eso me ha pasado con incluso con figuras del toreo, como Miguel Ángel Pereira o el Juli, que son toreros que no me gustan nada, que no comparto su filosofía y su concepto, pero que Pereira o el Juli han estado pocas veces bien para mi gusto, han estado pocas veces bien, porque su concepto ni es el que tiene que ser en Madrid, y es una de las mentiras que hay en el toreo. Pero si alguna vez se han equivocado y lo han hecho más o menos bien, yo les aplaudo. Qué cabroncete que eres, ¿eh? Bueno, eso alguna vez me lo dice mi padre, pero bueno, lo que me gusta es, mira, te soy sincero. Ya, pero escucha, pero has tirado, dice, si se equivoca alguna vez y lo hace bien. Claro, sí, porque yo no quiero hacerlo bien, siempre coges estos mayores ventajismos para que no les para que no pasar tantos apuros. Entonces, cuando pasan apuros, pues es cuando se equivocan, pero yo soy una persona que me conoce, sabe de mi sinceridad y sabe que yo lo que digo, lo digo siempre con argumentos.
yo no hablo así a faroles, por decirlo, ¿no? Yo ni paso por alto. A mí me gusta el toreo en corto, en corto y por derecho, y con la verdad por delante. Y entonces, pues, al que le duela, pues oye, que no me escuches, y a mí no me va la vida en esto. Claro. Pero yo tengo mi criterio, tengo 46 años, llevo desde los 7 años en la Plaza de Madrid, he tenido 7 criándome y bebiendo de la fuente de grandísimos aficionados. Roberto, He tenido las virtudes. Dime. 7 años, desde los 7 años. Desde los 7 años. ¿Te ibas a ver, con tu no papá? teniendo abono porque era muy... No, pues mi padre, bueno, tengo la suerte de que soy de un pueblo que hay grandes aficionados, como es el Rosco, sí. Y el Rosco por edad es muy amigo de mi padre, y a raíz de ahí, pues... ¿Te llevaba él a las ventas? Me llevaba el Rosco. El Rosco... Madre mía. Desde los 7 años, siempre de la mano del Rosco, evidentemente. Es mi padre taurino, como puedo decirlo. Sí, qué fuerte. Así, y claro, pues he mamado de su fuente, y tengo ese concepto de que a los toros no hay que pasárselo bien, sino hay que ir a emocionarse y a disfrutar de la bravura del toro, que es el principal protagonista, y luego, pues evidentemente, si está un torero que primero demuestre la ética y luego la estética, pues entonces es cuando es el sumum. Oye, Roberto, me pica la curiosidad, ¿sabes? Es decir, normalmente en esto se inicia con el papá, ¿no? Porque te lleva a la plaza de toros. En este caso, ¿cómo te pica a ti el hecho de que tengas que ir con otra persona? ¿Cómo te gustan los toros con 7 años a ti? ¿De qué pueblo eres? Yo soy de Guadalís de la Sierra. De Guadalís de la Sierra. ¿Qué vistes en Guadalís? ¿Qué vistes en Guadalís de la Sierra para que te gustasen los toros y tener que ir a la plaza de toros a las ventas con 7 años? Es decir, ¿qué te tomó esa sensación, esa intención? Bueno, pues Guadalís de la Sierra siempre se ha caracterizado porque es un pueblo de mucha afición, ¿no? Muchísimos aficionados, y es un pueblo muy rural, un pueblo que desde de esos primeros años de los 80 era un pueblo que era su actividad principal era muy ganadera, todo ganadería de leche, pero luego pues tenemos muchas fincas y hay ganadería, siempre ha habido ganadería de bravo. Aquí en este municipio pues ha estado siempre la ganadería de Hernández Pla, ahora está la ganadería de Zacarías Moreno, pero indudablemente la ganadería más conocida, que es una de las mejores en este momento, y que no me caso con ella, que podríamos hablar de ella constantemente, porque como dicen en su tierra nadie es profeta, la ganadería de Vitoriano del Río. Es aquí de mi pueblo, de Guadalís de la Sierra. Una ganadería que te voy a decir de ella, que podríamos estar hablando aquí días y semanas. Sacando pecho. Sacando pecho y sacando el pañuelo verde cuando no se lo ha merecido. Y protestando y dando mis palmas retangas cuando no ha presentado la corrida. Sí. Costándome enemistades con familiares o con amistades de ese ganadero, cuando me han dicho, dice, parece mentira que es la ganadería de tu pueblo y tú la estás protestando. Digo, cuando sale buena, la aplaudo. Pero cuando ha salido mala o no ha presentado los animales acorde a la seriedad que tiene que tener la Plaza de Toros de Madrid, le he protestado y le he sacado el pañuelo verde y le he protestado de salida. Claro. Y bueno, pues yo soy un aficionado así que no, Roberto, digamos que no me caso con nadie. Entiendo que claro, es un pueblo pequeño, bueno, que no es tan pequeño, pero, pero tendrá 2 o 3 bares, ¿no? Y te vas a tomar el café y te encuentras con alguien de allí, de la familia, ¿no? Sí, pero sin problema. Pero si yo, gracias a Dios, he recibido una educación y un respeto, y yo por decirle a una persona las cosas con argumento y con educación y con respeto, pues no me va a llevar ningún enfrentamiento ni nada. Yo puedo ir con la cara bien alta, y creo que eso me demuestra que soy una persona sincera y que no soy una garrafarola y un pelota como tantos y tantos que hay, ¿no? Muchas veces a los protagonistas, a los profesionales, les gusta encontrarse con aficionados como yo, o gente que no todos se lo aplauden, ¿no? Sino que muchas veces pues hay que decirles las verdades, que por desgracia en este mundo pues tanto escasean, ¿no? Joder. Y así vemos tantos toreros y tantos subalternos que siguen y siguen y siguen. ¿Por qué? Porque no le han valido para decirle, mira, para esto no vales, dedícate a otra cosa. Y creo que en la vida pues hay que ser rectos y sobre todo sinceros. Y si hay que decir una cosa dura, pues se dice, no pasa nada, pero la vida es muy bonita para estar fracasando constantemente, ¿no? Y hay muchos que están en el camino equivocado. Madre mía, Roberto, te lo juro, ¿eh? Uf, Dios, qué bueno que eres. Te tengo que tener más veces aquí en Radio Morata, ¿eh?
Bueno, siempre que puedas, siempre que puedas. Es un placer. A mí lo que me gusta y lo que me apasiona es hablar de toros, y yo siempre que puedo pues estoy disponible. Yo soy así, como digo, pues me han salido los dientes de leche en el granito, en el granito del tendido 7. He tenido la suerte y la fortuna de que de muy jovencillo me eché de novia a una chica que es mi mujer, evidentemente ahora. ¿Que le gustan los toros? Y es muy aficionada. Bueno, qué muy suerte, aficionada. También he tenido, de hecho, ha sido secretaria de la Asociación del Toro de Madrid, y tenemos 2 hijas que no digo más, se llaman Verónica y Lidia. Así que nombres taurinos aquí que no quede, ¿no? Sí. Yo soy muy apasionado. Mira, desde que terminé de estudiar en el instituto que hice de selectividad, bueno, yo como no tengo nada que ocultar, lo digo, yo soy oficial de policía local en un municipio de la Sierra de Madrid, pero desde que dejé de estudiar lo que son las asignaturas del colegio y demás, no he vuelto a leer un libro que no sea de toros, y eso cuando tenía 18 años. Yo solo leo cosas de toros. Oye, Roberto, me pica la curiosidad. Has dicho que has tenido 2 niñas, Lidia y Verónica. Vale, ¿y si hubieras tenido un niño? Manolo. Bueno, me lo preguntó también un familiar y me hizo gracia, ¿no? Sí. Siempre nos fuimos un poco, pues, digamos, a lances y demás, y creo que, así pensándolo y hablando irónicamente con mi mujer, dijimos, ¿qué pase podemos dar? ¿Qué pase podría ser de nombre de niño? Y pensamos en Bernardo, pero lo tengo que reconocer, me corté la coleta. Pero si hubiera sido niño, Bernardo, ¿le hubieras puesto? Bernardo, por Bernardina, ¿no? Por buscar también, digamos, un lance. La Bernardina, pues de Joaquín, que era Joaquín Bernardo, el torero catalán y profesor de la Escuela Taurina de Madrid, como todos recordaréis, así. Eso son anécdotas, pues oye, que como digo, que todos, bueno, que a mí mucha gente me ve en la plaza y me dice, jolín, ¿con qué tensión lo vives y tal? Sí. Y luego, pues, a lo mejor en la cercanía, o tomándome una cerveza o tal, pues, con la familia, evidentemente, pues, todos somos, digamos, otras personas. Joder. Roberto, sí que es verdad que yo me he dado cuenta, bueno, he ido 2 veces a las ventas este año, porque no soy abonado, pero bueno, alguna vez me acerco. Sí que cuando se escucha el ole en Madrid, o a lo mejor no, porque no os gusta a vosotros, ¿no? Cuando termina el torero sí que os mira con cara desafiante un poco, ¿no? Mira un poco así al 7 diciendo, ¿ahora qué? ¿No te has dado cuenta tú de eso? Bueno, acabas de tocar un tema interesante. Pero es verdad, es verdad o mentira, es verdad o mentira lo que te estoy diciendo. Sí, puede ser verdad que muchas veces nos miran a nosotros o agachan la cabeza o... No, pero miran y luego agachan la cabeza, pero mira diciendo, ¿ahora qué? ¿No? Bueno, eso de mirar como desafiante de la hora que es cuando ellos se creen que están bien y demás, porque cuando el sol levanta la cara y nos ponemos de pie o yo me pongo de pie, que encima soy bastante grande, que de estatura y demás, y a mí se me ve bastante bien, que le hago con la mano que no y demás, giran un poco, pero el olé de Madrid es que hay mucha gente que no le termina, digamos, de sentir. No digo de calar, porque olé a mí es un término que evidentemente me encanta, pero es que no se puede olear todo. En Madrid no es así. En Madrid, mira, del año pasado, no sé si tuviste la oportunidad de ir a varios festejos, incluso festejos que fueran triunfalistas, yo no digo que fueran de los mejores, pero que fueran triunfalistas, y hubo uno que me marcó mucho los olés, y voy a poner el ejemplo, en el festival. Sí. En el festival, mira, que torearon del 12 de octubre, que toreó Volante, los olés que se oyeron esa mañana con Curro Vázquez y con César Rincón, no se han oído en Madrid en temporadas. Es otro olé. Ese sí que se lo lee de Madrid, porque ese es el que te sale desde la boca del estómago, desde del sentimiento, de la pasión, del que te levantas del granito de las ventas, no el típico lance olé o con todo el respeto de todos los oyentes, por favor,
con todos los pamplinas que olean todos los lances de Morante de la Puebla, aunque sean enganchones o aunque termine con la mano por las nubes o que pase o que eche la pierna para atrás y solea. Eso es lo que no puede ser, y eso es lo que a nosotros nos lleva por los demonios, y yo esos son los momentos en los que me caliento más y muchas veces pues discrepo con los aficionados. Pero creo que los olés son diferentes, y es cierto que muchas veces, pues como bien has dicho, no, pues los toreros terminan una tanda, están en la vuelta y están esperando la respuesta del público. Cuando está en silencio, pues es como diciendo, jolín, si el torero se piensa que lo está haciendo muy bien, y evidentemente no. Por eso en Madrid no se espera, digamos, solo al final del muletazo para aplaudir o silbar, que es lo que nos dicen muchas veces en el 7, que esperemos a que termine la tanda y demás. No. Si en el segundo muletazo está echando la pierna para atrás, se le dice. Si en el segundo muletazo le está despidiendo la embestida para afuera o está toreando muy despegado, pues se lo dice para que lo corrija y para decirle que está en la catedral del toreo y que eso no puede ser y que eso no se va a valorar. ¿Que le pueda servir para cortar orejas? Pues sí, porque estamos rodeados de un público muy ignorante y te puedo decir muchísimas puertas grandes que no han valido. Pero para que sea el torero de Madrid y para calar en el corazón de los aficionados hay que hacer el toreo de verdad, el toreo puro. Y ese es el toreo de toda la vida, que está inventado y que es el que pone a todos de acuerdo y es el que da sentimientos y es el que dice los solés de verdad, no los pegapases que has dicho. Dije, a mí córtame que yo cojo carrerilla y me gusta tanto hablar de toros que me apasiono y me lío. Bueno, Roberto, has dicho puertas grandes ficticias. ¿La de Morante fue buena o fue ficticia? Pues la de Morante fue una puerta grande apasionada. ¿A cuál te refieres? ¿A la última? Sí, la de que se corta la coleta. Uy, perdón, se cortó la coleta final, ¿no? Bueno, creo que eso ha sido una de las pantomimas más grandes de la tauromaquia. Creo que eso fue uno de los gestos más feos que he visto yo en una plaza de toros, como fue sabiendo que se despedía un torero humilde, honrado, con una carrera muy meteórica por todo lo que ha conseguido, como es el maestro Fernando Robleño, matando lo que ha matado y demás, anunciando su despedida en su plaza, como es la Plaza de Toros de Madrid, donde ha forjado su trayectoria, y que venga esta figura, que fue su padrino de alternativa, que hay que recordarlo, fue su padrino de alternativa y luego no ha querido torear nunca más con él hasta el último día, y coge, y el mismo día le quiere robar ese protagonismo, que creo que es un detalle de los más feos. Todos nos podemos acordar de que en el momento de que Morante se cortó la coleta y demás, no nos acordamos de casi de ningún muletazo. ¿Por qué? Porque no fue una faena de dos orejas, que fueron algún detalle y esa digamos torería que tiene Morante, que a mí me gusta verla, la torería, no digo que no. A mí me gusta ver los toreros con personalidad y con elegancia, y Morante evidentemente la tiene. Lo que pasa es que yo no me vuelvo loco si hace un recorte a un toro con un vaso en la mano, como lo hizo en la Feria de San Isidro y esas gilipolleces, y porque es que le aplauden todo. Ya. Pero creo que hay una pasión, sobre todo juvenil, con Morante de la Puebla, que la veo desorbitada porque se creen que es el dios del toreo, sin argumentar sus actuaciones. Porque tú cojo cualquiera, me siento a su lado en un día viendo la actuación de Morante, por no decirte los vídeos y demás. Morante no es una faena redonda maciza de dos orejas en Madrid en la vida. Y el que venga aquí que me lo argumente. Y te digo más, el mejor momento de Morante fue el 22 de mayo del 2008 con el toro Alboroto de Juan Pedro Domecq, que fue cuando dio 18 Verónicas en el centro del ruedo, en 2 quites, y eso fue cuando puso a la plaza en pie, toreando con el capote, pero con la muleta. Morante no ha hecho una faena maciza, redonda, que todos los aficionados recordaremos como se la recordamos a otras grandes figuras del toreo. Oye, Roberto, desde los 7 años, ¿cuántos corridas de toros has visto? Uf, una barbaridad, ¿no? La verdad es que no las cuento, pero vale. sí te puedo decir una cosa, que sí. Antes, pues incluso cuando no tenía hijas, pues de verdad viajábamos más. Sí. Siempre he sido mucho de Bilbao y de Pamplona, porque me ha gustado mucho ver el toro, cada uno de siempre siendo consciente de dónde voy.
he ido, prácticamente conozco casi todas las ferias de España o todas las plazas, pero cada vez desde estos últimos años atrás soy más aficionado de Madrid. Incluso ya no voy ni a pueblos que me pillan aquí cerca como Colmenar Viejo y demás, porque la verdad es que ya me he aburrido, porque creo que hay dos fiestas del mundo del toro. Una fiesta en la que gusta la seriedad, donde se da importancia al toro, a la integridad, al no triunfalismo, y luego otra fiesta pues donde es más la verbena, donde no se da importancia a la lidia, sino solo se da importancia a la muleta, a dar pases para arriba y para abajo, y bueno, y luego pues a que te corten orejas y a salir de la plaza presumiendo de que yo he estado ese día donde se han cortado las orejas. Entonces yo no soy partícipe de esa fiesta, ¿no? A mí me gusta más la épica que la estética, lo tengo que reconocer, y yo voy a los toros para emocionarme, y entonces pues creo que donde más me entiendo es en Madrid, de momento, porque Madrid también tiene sus altibajos, y hay días que salgo de la plaza con unas sensaciones como diciendo me tengo que ir ya. No, ¿sabes por qué te lo digo? Te lo digo porque es que para que la gente entienda la cantidad de corridas que tienes que tener en la cabeza, y me has especificado que salió en una corrida Morante en el centro de la plaza y 7 Verónicas. Es que es alucinante. Es alucinante. Bueno, ¿cómo lo procesas, tío? ¿Cómo lo procesas? Es que yo me quedo no, hombre, a ver, pues los que tenemos, como dice el Rosco, los que tenemos esta afición es como si fuésemos junkies, ¿no? Como si fuésemos drogadictos. Pero total. Entonces, pues a ver, yo voy todos los días con mucha ilusión a los toros. Mira, yo te he dicho que vivo en Guadalix de la Sierra, yo vivo a 50 kilómetros de la Plaza de Toros de las Ventas, y voy todos los días, y soy aficionado de temporada, desde marzo hasta octubre, que me pierdo una o dos porque cuando me voy de vacaciones en verano a la playa, pero me da igual una corrida de figuras que una novillada de toreros honrados, de toreros humildes, o de una ganadería que no la conocen. Entonces, lo vivo con tanta pasión que me intento, pues, cuando estoy en el tendido, pues estar un poco, digamos, concentrado, ¿no? Sobre todo, creo que un aficionado, y yo siempre lo he querido decir, creo que los aficionados que ya vamos teniendo veteranía, yo con mis 46 años, aunque no sea una edad muy avanzada, pero creo que tengo veteranía, creo que tenemos que hacer un poco de pedagogía a estas corrientes de aficionados jóvenes que vienen. Y sobre todo es que para estar en una corrida, lo importante es ver el toro, porque esta es la fiesta de los toros, no de los toreros. Entonces hay que ver el toro. Primero, de la ganadería a la que pertenece, su encaste, cómo tiene que ser su morfología, cómo más o menos es su comportamiento, y cuando sale al ruedo, cómo va al primer buladero, cómo remata, si remata con un pitón, si remata con los dos, si remata por arriba, si remata por abajo, buscando por la tronera, cómo mete los pitones en el capote, y todo eso. Entonces te vas fijando cómo se va desarrollando la lidia, y luego hay cosas que te van marcando. Pero mira, ya corto, porque si no me lío a hablar. Madre mía, me dejas alucinado, que más me marcan mi vida, una de las faenas que más marca en mi vida fue el 18 de mayo de 1994, un cartel formado por Ortega Cano, Julio Aparicio en su confirmación y Jesús Indubrique, y fue la famosa faena del toro de Alcurrucén de Julio Aparicio de Cañero. Esa faena, si estuviera contigo aquí ahora mismo, nos tomaríamos un café, una Coca-Cola, una cerveza, te diría todos los muletazos que hay, porque me las sé de memoria. Madre mía, Roberto, te lo juro, de verdad, impresionante, hablas de aficionados jóvenes, sí que es verdad que hay una tirada de gente joven de 17, 20 años, y algunos también muy exigentes, ¿no? Me da la sensación. Sí, bueno, no hay que confundir tampoco la exigencia con el protagonismo. Madrid siempre ha sido una plaza vociferante, y el tendido 7 siempre ha sido vociferante. Es cierto que nosotros somos muy del tendido 7 bajo, pegado al 8, y ahora pues en los altos del 7, también en los altos del 6, pues hay unas cuadrillas de chavales jóvenes, a los que todos, prácticamente todos, conozco de algunos revistas, otros con más trato, pero a todos evidentemente los respeto. Creo que algunas veces aciertan, otras veces se equivocan, como lo hacemos todos, y expresan pues muchas veces pues quieren expresar pues esa voz que es tan característica en las ventas. Pero hay que saber los momentos, y hay que saber las situaciones. No hay que llegar a la plaza con ese espíritu y
esa predisposición, sí, deseando que pase algo mal, corrida y demás. Eso me ha reventado cuando me han preguntado, me dicen, tú has predispuesto a la plaza. Eso es una estocada que me dan. Yo jamás he ido de eso. Lo que pasa es que yo voy a la plaza con mucha ilusión y con muchas ganas pues de emocionarme, que yo he llorado, te puedo decir que he llorado el día de Splash, que he llorado con José Tomás, que jolín, que nos hemos emocionado. Lloré el año pasado, joder, que se me caían las lágrimas cuando vi a un toro bravo, un toro de Madrid como fue el toro Brigadier de Pedraza de Yeltes, lidiado por Isaac Fonseca, yéndose al centro del ruedo a morir. Yo es que no quiero hablar con nadie en ese momento, estoy en una nube y yo se me caen las lágrimas, Roberto, de emoción. Me pillas, espera, que me pillas y te lo tengo que decir ahora mismo. Me has dicho que lloraste por el toro Brigadier, ¿no? Me has dicho, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y por qué no se pide el indulto a ese toro? ¿Se lo merecía o no se lo merecía? No se lo merece ningún toro. Ningún toro de Lidia se merece el indulto. El toro de Lidia ha nacido para vivir en la dehesa como un toro bravo y a entregarse su vida en una plaza de toros, y que luego se le reconozcan con los mejores honores que se puede recibir, que es en un arrastre lento. Pero el toro de Lidia tiene que morir en el ruedo. Yo soy un aficionado que está totalmente en contra, y lo puedo decir por muchísimos argumentos, en contra de los indultos. ¿Qué quiere decir que le indulten un toro? ¿Qué pasa? ¿Que porque le indulten un toro sus crías van a ser buenas? Eso es mentira. Y ahí está el ejemplo. Bueno, el ejemplo, te podría decir millones de ejemplos, pero te digo, el único ejemplo que ha habido en la Plaza de Toros de Madrid, el toro velador, indultado, como todo el mundo sabrá, el 14 de junio de 1982, por Ortega Cano, en una corrida de concurso, lo recordaréis. Ese toro apadrió mucho. Ha habido muy pocos hijos buenos, y ahí está su hijo Vitorino Martín, que lo ha dicho en más de una ocasión, que dieran buenos resultados. Entonces no te garantiza que porque un padre sea bueno, los hijos tienen que ser buenos. Si ese toro se ha entregado, el toro nace para morir. No pasa nada. Bueno, Roberto, yo son mis argumentos, yo soy muy respetuoso con otras opiniones, pero yo no te voy a decir que yo no te voy a intentar convencer, pero tú a mí tampoco. Ya. Pero a la distancia corta, yo con mis argumentos creo que puedo tener algo más de razón que tú. Quizás esto del indulto no es un poco a lo romano, antiguamente, ¿te acuerdas? En la época romana, con el dedo arriba y el dedo hacia abajo, hacia el luchador, hacia el gladiador luchador, que a lo mejor de más lucha, no sé si a lo mejor es un... Pero ¿y qué criterios llevamos para indultar un toro? No, yo digo que a lo mejor eso de indultar un toro viene eso es una época que estamos viviendo, que nos ha tocado en una sociedad que cada vez estamos más atontados porque somos más sensibilistas con el movimiento animalista, con el movimiento naturalista, con el movimiento de gilipolletes, que se están quitando un poco lo que es la esencia de la tauromaquia, del dolor, del sufrimiento, de la épica, de la sangre, del valor, del miedo. Todo eso tiene que haber en el toro y en el torero. El toro, pues aunque se haya entregado y demás, no puede existir esa corriente que están indultando hasta toros que no han pasado, digamos, una lidia completa y entregada, sino que ya solo por embestir humillando por los dos pitones o repitiendo las embestidas, y enseguida pues se dice indultar. Pues no, señores, yo creo que no, y ha habido algún ganadero que ha dicho el indulto es el mayor error de un ganadero, porque si tú confías tanto en un toro por la selección, por la morfología, por las reatas y demás, pues déjale de semental, ¿no? Pero si no has acertado de semental y la has lidiado en la plaza, pues oye, creo que es eso. Y te digo más, yo no sé, creo que más o menos a lo mejor somos de la misma edad por la voz, que tampoco... un poco yo mayor que tú, un poco mayor que yo. Bueno, vale, pues casi, fíjate lo que te digo, que casi me ha puesto contigo una caña. ¿Sí? Que te sabes más toros, que han dado... alegrías a la afición, triunfos a toreros, cortándole que le hayan cortado las dos orejas, que se hayan aplaudido en el arrastre, que le hayan sido concedidos la vuelta al ruedo, al toro. ¿Te acuerdas más toros de esos, que los indultados, de faena, que de los indultados? Eso te lo digo yo.
Qué bueno, Roberto. Oye, Roberto, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que el inicio de temporada de las ventas, ¿vale? ¿Te parece bien? Pues a mí que me abran toriles y que me venga lo que tenga que venir. Bueno, como los buenos toreros. A ver, la primera del año, ¿qué tal? ¿Qué te parece los cuadri? Pues mal, ¿qué te voy a decir? Pues mal. Los cuadri no me gustó en absoluto la corrida. ¿Presentación? Y es más, es que ni en presentación, ni en juego. Cuadri no está en buen momento, es una ganadería que evidentemente todos los aficionados, pues los que somos aficionados más del toro, por decirlo así, siempre la solicitamos, la pretendemos, la tenemos mucho cariño, pero no me termino de convencer. Luego sí hubo algún toro pues que en la última franja se dejó un poco más, pero creo que tampoco los toreros estuvieron digamos ahí un poco a la altura. Sobre todo pues me esperaba más de Gómez del Pilar. Noé creo que es un torero que todos los aficionados de temporada que le hemos visto su trayectoria desde novillero, con novillero de Guadaira, de Montecillo, que le hemos visto con toros de José Escolares, Alfaenas, estos últimos años, todos los aficionados de Madrid estamos deseando que un día pues toque la gloria y salga por la puerta grande, merecida, porque los toreros humildes y honrados hay que tener más sensibilidad que con los pegapases figuritas que vienen con el pan debajo del brazo. Y joder, el otro día me faltó apostar y es que me caché la mar. Cuando uno está en una situación y hay que tener una oportunidad, no se puede desaprovechar. Eso es lo que me quedó, digamos así, el primer día. No sé si quiere, por no alargarme más en los otros y demás. Destacados, ya está. Entonces no destacamos a nadie, ¿no? En ese momento, en esa corrida, ¿no, Roberto? Pues la verdad es que no. ¿Y para repetir, por méritos propios, para repetir en otra corrida? Tampoco, ni ganadería ni toreros. Por méritos que hayan hecho en esa corrida. A ver, eso buena pregunta, Buena pregunta, porque hay tantos toreros que no se merecen repetir y tantas ganaderías que no se merecen repetir y que las vemos año tras año que nos hartan. Y luego hay toreros que a veces están bien o se merecen otra oportunidad y luego pues no se la dan. Entonces pues oye, es una cosa de ser justo o no ser justo, pero yo no cierro las puertas a nadie, pero sí es cierto, la ganadería de Cuadri con un encaste digamos tan peculiar como es, yo no le voy a cerrar las puertas. Yo confío en que esa ganadería tiene casta, tiene sangre, y si lleva unos años mal, pero seguro que va a salir algún día. Vamos a ver otra vez una corrida de estas impactantes, impecables en presencia y en juego, que a todos nos van a poner de acuerdo, estoy segurísimo. Y oye, pues como digo, Gómez del Pilar, pues yo creo que también, no sé si estaba pensando también un poco más en el escaparate de la feria o es el primer día y tampoco estaba ahí en su momento, pero creo que es un torero que todos los aficionados cuando le hemos anunciado, pues los que le hemos seguido su trayectoria siempre lo queremos tener en cuenta. Bueno, llega la de Dolores Aguirre. Bueno, la de Dolores Aguirre... Espera, antes de que digas algo, ese día estuve yo en la corrida y me llamó muchísimo la atención que dos picadores, salieron aplaudidos. Sí, Ney Zambrano puede ser, y el otro, espérate, el otro, espérate si me acuerdo, el de Fonseca, ¿no? Sí. Uno de Fonseca, de Ney Zambrano, y el otro. Joder, ahora el último es que me tenía que frotar los ojos porque es una imagen que no había visto yo en las ventas, según iba por el callejón dando a la mano a todo el mundo, según hasta que se fue, ¿sabes? Eso fue impresionante, no lo había visto nunca en un picador, en las ventas, todo el mundo intentando chocar la mano con él, impresionante. Sí, hombre, sí se ha visto
Yo en directo no lo he visto, ¿sabes? Y me llamó muchísimo la atención. Te voy a recordar. Feria de Otoño, 5 de junio del 2002. Corría de Victorino Martín. La fecha, tío, la fecha. Escúchame. Picador, Anderson Murillo, Cuadrilla, con Luis Francisco Esplá. Sí. Los dos dieron una vuelta al ruedo. Qué bueno. Tito, y mira, otra más reciente, Tito Sandoval. Con la cuadrilla en una corrida de cuadri, con Javier Castaño, junto con David Adaliz y Fernando Sánchez y Marcos Galán. ¿Te acuerdas que dieron la vuelta al ruedo? Sí, esa sí me acuerdo, sí. Entonces ha habido picadores, pues que sí. Mira, lo del otro día hubo varios toros. Sí. Bueno, por empezar, vamos a seguir. Dolores Aguirre, ¿qué tal? Dolores Aguirre, los 3 primeros toros anovillados, escurridos, sin cara, no pueden salir en la Plaza de Toros de Madrid en la vida. Se llame Dolores Aguirre o, como todos los aficionados la conocíamos a doña Dolores Aguirre, la doña. No puedes venir así. Se ganó un respeto del aficionado del toro porque se lo ganó en el ruedo presentando unas corridas que imponían muchísimo respeto y muchísimo miedo, tanto a los de luces como a los que estábamos en el tendido. No puedes venir así a la primera plaza del mundo. Encima, pues es un domingo de Ramos. Si no tienes toros, no vengas. Si ha llovido mucho y hay las inclemencias meteorológicas y demás, me da igual, a mí no me valen las excusas, porque estamos hablando de Madrid. La culpa es de la ganadera, de la empresa o del vedor o de quien corresponda. Si no se vienen con toros, que si no hay toros para Madrid, que no se venga. Eso está a punto de pelota. Y los 3 primeros fueron impresentables. Luego, el comportamiento, todos desarrollaron muchísimo peligro y mansearon. Es cierto que fueron prontos al caballo, pero iban prontos al caballo, topaban, sentían el hierro y algunos salían sueltos. El tercer toro recibió 3 puñazos y el último, de nombre Carafea, también, el tercero fue, yo creo que Carafea, si no me equivoco. Fue el sexto. El sexto fue Carafea. Pues también ese empujó digamos en el caballo, pero en línea general, y el tercero, que fue el toro que le toreó Isaac Fonseca, tuvo muchísimo recorrido, muchísima transmisión. Encima tuvo la suerte de caer en esas manos de ese torero que no estuvo bien, y me da pena decirlo, no estuvo bien, porque es un torero que siempre que va a Madrid intenta lucir los toros, darles esa alegría, darles esa distancia que siempre ha gustado en Madrid desde la época de Chenel, y que a todos los aficionados nos gusta, y que pecamos porque en esos momentos nos apoyamos más, nos fijamos más en el toro que en el torero, pero luego, amigo, es que estuvo como una bailarina, es que hay que clavar los pies en la tierra, y Fonseca ese día no estuvo bien. Bueno, hacía mucho viento, Roberto, hacía mucho viento también, hay que decirlo, Viento hizo el 5 de junio del 2008 cuando vino José Tomás con una corrida de Victoriano del Río y se puso en el centro y se pasaban los toros por la talanquilla. Entonces, el viento, bueno, pero ¿Qué día me has dicho? El 5 de junio del 2008. Pero tío, ¿cómo te puedes acordar, tío? No, es increíble, tío. Bueno, pues hay cosas, uno se acuerda de cuando hizo la comunión, de cuando se casaron, cuando hizo la boda. Yo me acuerdo de eso, pues, bueno, y te podría decir tantas. Pero bueno, y siguiendo. Sí. Bueno, repite. ¿Hay que repetir Dolores Aguirre? Dolores Aguirre, estoy en la misma. Dolores Aguirre, yo me sentaría con ella en el despacho. Y a ver, no ¿qué es lo que tienes el compromiso ni la obligación de venir en esta temporada, por supuesto. Has venido con corridas, has venido con novilladas en las últimas temporadas. No has estado bien. Refresca, selecciona, prueba que tu ganadería vuelva a recuperar esa fama que ha tenido. No te vayas enterrando cada vez más. Vuelve a resucitar, y cuando estés, vienes a Madrid. Las puertas de Madrid siempre las vas a tener abiertas, pero tienes que venir, lo primero, con una corrida bien presentada, y luego que una corrida que te dé un poco de confianza, que no sea una corrida que no se deje. Que digo que la corrida no me gustó porque fue muy difícil, pero hubo 2 toros
como te he dicho, este Isa Fonseca, que para mí fue un toro muy típico de ese encaste, del encaste de Atanasio, que parece que no dice nada, pero luego cuando mete la cara transmite mucho. Que estamos hablando de que si Fonseca está bien, le corta 2 orejas, y con la actuación de Cristian Pérez, que también estuvo una confirmación muy digna, podríamos estar hablando ahora mismo de una corrida que le hubieran cortado 3 orejas, sí. Y podríamos estar hablando de estuvo otra corrida. Estuvo muy entretenida la corrida, las cosas como son. Sí, con muchísimos matices, pero la corrida fue de las que nadie perdió la atención del ruedo. ¿Y sabes por qué? Porque se palpaba el peligro, se palpaba el miedo. Había tensión. En su continuación se llevó un revolcón, a Isa Fonseca se le coló mucho, a Ferrera no, porque Ferrera estuvo como el que no está. Pero Cristian Pérez, fíjate luego la jornada que se llevó, sobre todo la paliza. Entonces cuando hay esa tensión, esa sensación de que puede ocurrir una cogida, una jornada, una desgracia, pues yo creo que la afición siempre está ahí pendiente. Me has dicho que Dolores Aguirre hay que hablar con ella en el despacho y sentarse. Y los toreros se ha confirmado una repetición. Hombre, creo que es lo suyo, ¿no? Cuando encima un torero humilde, que tiene tan pocas oportunidades, que viene a Madrid a jugarse toda su carrera, que se lo ha puesto todo en cara y cruz, que ha toreado tan poco, y se le ve esa predisposición, se le ve tan atento en la lidia, ayudando a sus compañeros, estando él intentando siempre hacer las cosas bien. Puede gustar más, puede gustar menos, puede ser más estético, puede ser menos, pero cuando un torero viene con esa predisposición y con esa entrega, Madrid le tiene que responder, ¿no? Y luego, tiene la fortuna de dar algunos muletazos buenos, como dio en su primero con la mano izquierda, que para mí no fue de oreja, para mí no fue de oreja. Y creo que ahí el presidente estuvo bien, pero que da una vuelta al ruedo, que luego en el sexto, pues oye, que un toro que está desarrollando peligro se intenta poner bien en su sitio, bien colocado, intentando hacer las cosas bien, y recibe esa tremenda paliza, que menos pues que una oportunidad. Yo creo que eso Madrid, la empresa de Madrid, que tanto he criticado y criticaré, creo que haya acertado. Cuando las cosas se hacen bien se dicen, como los toros. Por supuesto. Bueno, ¿vamos a Martín Lorca o algo que decir más de Dolores Aguirre? No, sí, ya está todo dicho. Bueno, pues Martín Lorca, ¿qué te voy a decir de la corrida de Martín Lorca? No, yo creo que la corrida es una ganadería que también estamos muy acostumbrados, incluso siempre que lidia siempre, digamos, a principios de feria. Es una ganadería, a principios de temporada, una ganadería que normalmente siempre presenta muy bien los toros, porque los tiene muy rematados. Es un ganadero como decimos los aficionados. Creo recordar que no se protestó ninguno, de salida, ¿no? No. No. Es cierto, no se protestó. Los de Dolores Aguirre sí, pero de estos evidentemente es cierto que no. Creo que la corrida en líneas generales fue una corrida muy apretada de carnes, y yo creo que sin dar un juego bueno, porque tampoco ningún toro terminó de rematar ni de entregarse ni nada, pero en presentación bien. Pero la corrida pues luego le falta, digamos, un poco de fondo, por decirlo así, y sobre todo pues de bravura y de casta, que son los ingredientes que tiene que tener un toro para que dé emoción. ¿Y los toreros le tenía que la no concesión de la oreja fue acertada? ¿Te refieres a Curro Díaz? Por supuesto. Es que si le dan la oreja, vamos a ver, Curro Díaz, creo que lo hemos dicho al principio, yo le aplaudí para que saliera a saludar al tercio por el fallecimiento de su padre, esa sensibilidad, pero luego Curro Díaz estuvo muy desconfiado. Es que Curro Díaz sacó un trasto, una muleta muy grande,
y si hay, yo no he visto las imágenes ni demás, pero vamos, se lo puedo decir a la gente que quiere que la vea, porque no me he fijado yo en la muleta, no me he fijado en la muleta. Fíjate ahora que lo estás diciendo esto, no me he fijado en la muleta. Dices tú que sacó una muleta muy grande. Sí, porque mira, yo es que no sé si de mis condiciones Dios, de policía. Te fijas en todos los detalles, tío. Soy muy observador. Un CSI, pues mira, te voy a decir una cosa, con todo el respeto, José Luis. Sí. Observa una imagen de la muleta que lleva Curro Díaz este domingo, y luego buscas por YouTube, que me imagino que estará, o si no lo encuentras me lo pides por WhatsApp, que te lo intento buscar, en el año, ahí voy a dudar, no sé si es 2003, no, 2000, o 2005 o 2006, por ahí andará, o 2003. Curro Díaz con un toro de cuadri, la muleta que llevaba, y eso que hacía viento, que ha sido una de las mejores faenas que ha hecho en Madrid, a un toro de cuadri, iba vestido de azul y oro, una muletilla muy pequeña, como estilo como la de Curro Romero. Bueno, que nos salimos de banda. Madre mía, que me Curro Díaz para mí estuvo muy desconfiado, llevando al toro, digamos, muy para afuera, y sobre todo muy despegado, toreando muy al hilo del pitón, por no decir en la pala. Yo desde el 7 y vamos, yo y muchos se lo recriminamos en más de una ocasión. Curro, crúzate, Curro, pásatele cerca, Curro tal. Lo que pasa que, bueno, pues no sé si la sensibilidad por el día y por el momento, pues se contagió un poco y se le permitió, pero para que él esté satisfecho de esa actuación, no. Y de hecho yo me acuerdo que le di un bocinazo y le dije, tú sabes perfectamente que no lo estás haciendo bien. Pero vamos, eso creo que se puede decir con respeto, ¿eh? No pasa nada. Es como en tu profesión, si tú me haces a mí una entrevista y lo estás haciendo mal, te lo digo, estás haciendo mal. Y si mi respuesta no te gusta, me lo dices y punto pelota. Y es lo que hay. Sí, qué bueno, Roberto, de verdad, me dejas alucinado. ¿Destacar algo para repetir? Pues a ver, es un torero tan veterano que lleva tantos años de alternativa, que sé que en Madrid la va a tener, y es un torero de Madrid. Es un torero de Madrid porque sus principales triunfos, tanto en Domingo de Resurrección como cuando ha estado bien en San Isidro y incluso en Feria de Otoño y demás, siempre se ha basado su carrera en la Plaza de Toros de Madrid. Entonces es torero de Madrid porque también tiene su concepto ese toreo vertical, elegante, esos pingüis que tiene, esa trincherilla que tiene, que son únicas y que a tantas veces nos ha gustado y nos ha emocionado y nos ha puesto de pie, ¿no? Y le hemos aplaudido en tantas ocasiones. Entonces Curro Díaz es un torero de Madrid que ya tiene cierta edad, es cierto, y que ya pues sus actuaciones tienen que ser cuentagotas, sí, pero que aún así no hay que regalarle nada, pero creo que para de vez en cuando poder abrir un cartel, creo que no pasa nada, se le puede volver a ver. Vale, Roberto, una curiosidad de ese día, me llamó muchísimo la atención cuando se devolvió el toro, lo que tardó tanto el presidente que creo que pusieron un par o dos pares de banderillas al toro, y luego ya cuando se cayó diría, hostias, a ver la que me van a liar esto, y lo devolvió, pero lo tenía que haber devuelto antes, ¿no? Pues sí, perdona que me ría, para que veas que cosas se me quedan a mí en la cabeza. ¿Sabes que ese día debutó el hijo de Florito? Sí. Ángel Fernández, ¿sí o no? Sí. Vale, y el padre estaba con detrás. Un toro de Martín Lorca, ¿sí o no? Sí. Vale, ¿cómo se llamaba? No me lo digas, yo es que no soy como tú. Batilón. Sí. Facilón. ¿Ves? Esas cosas a mí, esas cosas, dentro de un año, 2 años, si te apetece volver a hablar conmigo de toros y me lo preguntas, me apuesto contigo una pelota que me acuerdo. ¿Y la fecha? La fecha. y la fecha también. Madre mía. Bueno, pues sí, venga, que si no, es que ¿sabes lo que pasa? Que me entrego tanto y hablo mucho que tú cuando
eso me dices, Roberto, no hables tanto, que a mí luego yo soy de los que digo las vainas cortas y que no den avisos. Las vainas, me gusta más la calidad que la abundancia. Dime, Roberto, eso lo has dicho tú. Oye, José Luis, media hora, ¿no? Y ya llevamos 45 minutos, Roberto. Sí. Bueno, pues oye, venga, pues ya sí que voy terminando para terminar más oportunidad a otras personas, evidentemente. Bueno. Es cierto decirte que lo del presidente es cierto que se retrasó mucho, que no escuchó las protestas, o que no escuchó las protestas, bueno, perdón, Matito, no las quiso escucharía las protestas y él se creería que el toro podría venirse para arriba, porque es un presidente que no tiene, digamos, mucha afición o muchos conocimientos, y se piensa que estos toros, cuando demuestran esa falta de fuerzas, esa falta de energía, por decirlo así, se piensa que se va a venir para arriba, y en cuanto tardó en verlo, pero yo creo que nos dio la razón a los aficionados. Hay momento que he visto un vídeo que cuando estamos hablando de las protestas, no ya cuando le estamos viendo las banderillas, el toro creo que se cae y levanta el cejo diciendo, hostia, cuidado, ¿sabes? Pero luego se aguanta, es decir, que el tío aguanta y no lo saca el pañuelo verde, Pues no he visto esas imágenes, es cierto, pero yo creo que ya con nuestras protestas, ya diciéndole que ese toro no iba a servir, que ya estaba blandeando, y como digo, no sé si por falta de confianza o el asesoramiento que tenía tanto del veterinario como del asesor artístico, le podrían decir que aguantara un poco, porque claro, una corrida así, pues estos presidentes que muchas veces no tienen, digamos, esa personalidad para ir en contra de los intereses de la empresa, diría, vamos a aguantar para no perjudicar tanto a la empresa, ¿no? Que eso lo hacen muy habitualmente. Pero bueno, pues luego se vio y aunque tardó, pues pero acertó. Bueno, Roberto, lo vamos a dejar. Nos quedan muchísimas cosas pendientes, que lo sepas, ¿vale? Muy bien. Así que te voy a tener otro día si tú quieres, ¿sabes? Sí, hombre. Porque de verdad me has dejado alucinado, te lo juro, Roberto. Bueno, pues mira, bueno, no era mi intención, mi intención era cuando me dijiste que si podía entrar al programa, pues yo muy agradecido a ti, un saludo a todos los oyentes, y decir eso, pues que yo soy un aficionado como cualquiera, lo que pasa es que tengo unos principios, unos criterios y un pensamiento que lo defiendo siempre con argumentos, que hay veces que acierto y otras veces me equivoco, pero que yo soy un aficionado que doy la vida por la tauromaquia, que me he entregado mucho, que me he dejado el alma en la asociación El Toro de Madrid, en el tendido 7, y que me dejo mucho dinero y mucho tiempo y como digo, muchas cosas para defender la fiesta en la que creo, y en la fiesta que creo es que la principal tiene que ser el toro y luego el torero, y que sea una fiesta pues sin ese fraude y ese triunfalismo barato que estamos viendo en esas plazas, sino lo que tiene que ser es que una fiesta en la que premie la emoción que sintamos todos los aficionados cuando hay un torero de verdad que está haciendo las cosas de verdad ante un toro íntegro, fiero, con caste y con bravura, que es lo que todos queremos ver. Lo único que tengo que decir, no me digas el pueblo donde eres policía, pero para que la gente entienda, si tienes que cometer un crimen, no lo cometas en ese pueblo, porque como lo cometas en ese pueblo, vamos, lo tienes pero mal, te va a encontrar Roberto echando hostias, porque es todo un fetón. Así que Roberto, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Morata, y de verdad el placer es nuestro de tener una persona como te tenemos a ti. De verdad, no cambies y que sigas acumulando fechas, días, cosas del toro, porque de verdad es un auténtico placer, Roberto. Bueno, y te tendré porque quiero hablar de los carteles de las ventas y de más cosas que se nos ha quedado en el tintero. Pero bueno, pero es que claro, es que como tú hablas, y es que da tanto gusto escucharte, que es que no hay ningún momento que se te puede cortar.
Bueno, pues no te preocupes, pues me cortas sin problema, que soy educado y soy respetuoso. Cuando queráis siempre estaré disponible para ti y para todos los oyentes poder pasar un rato hablando de toros, que es lo que me da vida. Muchísimas gracias, Roberto. Buenas noches. A ti, buenas noches y un abrazo para todos. Un abrazo. Bueno, pues las 9:34. No puede dejar a nadie indiferente lo de Roberto, impresionante. Vamos con publicidad, no se vayan todavía, seguimos aquí en Tendido Grau.